Antes de iniciar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Esto es Inframundo. Mi nombre es Alejandro, como ya saben. El día de hoy te traigo 9 leyendas mexicanas, pero no son cualquier leyenda. Son leyendas inusuales, leyendas que quizá nunca antes hayas escuchado. Son historias que han pasado de generación en generación, leyendas que desde hace mucho tiempo se escuchan en algunas comunidades, en algunos lugares y ni siquiera sabíamos de ellas. Espero te gusten estas nuevas leyendas mexicanas. Sin más, comenzamos. La leyenda de la cubana. Las leyendas se fraguan en la boca de los testigos y son lanzadas en un camino sin retorno, la memoria popular. Esta leyenda nació en el corazón de la ciudad de Torreón, en La Alianza. Este mercado, fundado en 1895 frente a las vías del ferrocarril, se volvió una parada obligatoria para los visitantes y los lugareños para abastecerse y entretenerse. La leyenda nace en las calles de los focos rojos, donde la noche se encendían los burdeles y cantinas de la pujante ciudad. De las vitrolas botaba el canto nocturno que invitaba a los visitantes a conocer sus entrañas, llenas de alcohol de olvido y mujeres fácil de olvidar. Entre ellas había una que cargaba la maldición de su belleza. Su boca era un capullo de flor y humedad, como el aliento de la mañana. Su cuerpo eran montículos redondos y tersos. Embriagaba con su mirada a quien la conocía. Varios perdieron la tranquilidad después de perderse en su cuerpo color de bronce. Venían desde lejos siguiendo su fama. No se supo su nombre, o tal vez ella no lo quiso dar. Tal vez era el nombre de un pasado que no quería recordar, pero en el burdel la llamaban la cubana. Al entrar en cualquier habitación, no podía evitar robar miradas de atención. Sus compañeras nocturnas no dejaban de vomitar bilis ante dispareja competencia. A cualquier garra le dicen ropa. Como siempre, nos quedaremos con las migajas de esta vieja. La cubana los miraba con coquetería y se alejaba con uno de sus clientes. Corría el año de 1906. Torreón preparaba sus marquesinas para anunciar el edicto que la subiría de rango de ciudad, cuando una terrible enfermedad se inundaba entre los pobladores: la viruela negra. El manto de la muerte se dispersó por las calles y maldijo con su aliento a miles de infelices. No respetó género ni clase social. Cuando tocó la puerta del burdel, eligió a la más bella. La cubana no pudo escapar del brazo de la muerte en vida. La fiebre, el vómito y los dolores de cabeza comenzaron a quebrar su salud. Las manchas se convirtieron en llagas que tapizaron su garganta y se volvieron horrendas pústulas negras que la marcarían hasta el último de sus días. Fue encerrada en el mismo cuarto donde llenaba de placer a los hombres del mundo, que ahora la repudiaban. Todos los clientes se retiraban del servicio de aquel lugar. Nadie quería acercarse al burdel de la viruela negra. A la mujer la daban como un buen recuerdo y la enterraron en él. El doctor terminó de revisar a la enferma. Efectivamente, viruela negra. No la puedo tener aquí, doctor. Me está espantando la clientela. Era la mejor, la más trabajadora. Ahora es un despojo humano.
Es horripilante estar en su presencia. Se está pudriendo en vida. Tenga compasión, no le queda mucho tiempo. Es inhumano lo que hacen con los enfermos en algunos lugares. Los sacan de sus casas y los avientan a la calle. Esos seres están tan débiles que no se pueden defender. La carroza del panteón los recoge y los echan a las fosas aún con vida. Así es, no tienen compasión. La maldad es como la belleza, no se puede ocultar. La dueña del burdel no tardó en planear cómo llevar a la tumba prematuramente a la inocente joven, la que una vez le trajera tanta bonanza a su congal. 4 hombres fueron encargados de tan horrible misión, de arrancarla de su habitación. La metieron en una caja sin una pizca de compasión. Aún con fiebre y con espantoso dolor, la cubana se defendió, perdió ante su destino que ya estaba escrito: yacer en una tumba fresca antes de que la vitrola cantara su eterna canción. Sus últimos gritos debieron de haber sido una maldición, porque los 4 hombres perdieron la razón. De la cubana ya no se hablaba. Supusieron el fallecimiento de tan impresionante belleza. Su recuerdo cayó en el olvido, hasta esa noche que una mujer vestida de negro, cubierta con un velo, a las afueras de la cantina La Feria. El chofer preguntó su destino. ¿A dónde la llevo, señorita? Al panteón municipal, por favor. Su voz sonaba muy bajito y en un tono gutural. El trayecto fue silencioso. El chofer debió pensar que dormía o era tímida. Al llegar al panteón, ella preguntó: ¿cuánto le debo? Señorita, si quiere, la puedo esperar. Este lugar es muy solitario para una dama como usted. No importa que se tarde. No me espere. Aquí vivo desde hace tiempo. ¿Qué acaso no me conoce? El chofer negó con un movimiento de cabeza. Ya en ese momento sintió un viento helado circulándole por la columna. La mujer de negro le empezó a inspirar un espanto que le erizó la piel. Cuando lentamente se descubrió el rostro, pudo reconocer tras los orificios carcomidos de la viruela negra a la cubana. La muerte misma la había hecho su compañera eterna. Cuenta la leyenda que aún ahora se puede ver a la mujer con el velo negro buscando la música de la vitrola y las luces rojas de la alianza, pidiendo a los hombres solitarios que la lleven a su descanso eterno. La casa del ahorcado. Hace mucho tiempo existió una familia de una buena posición económica que vivía en Jutepec, Morelos. Todo marchaba bien en sus vidas, hasta que una noche uno de los hijos comenzó a escuchar fantasmales susurros al oído, los cuales le decían: ven, ven, ven. Esos llamados fueron el origen de la maldición que caería sobre él. A partir de esa noche, el joven no dejó de escuchar que lo llamaban del más allá. Incluso, un día tuvo un sueño extraño, donde se le era señalado que tenía que escarbar al pie de un árbol en el patio. Cuando no soportó más, le dijo a su padre lo que estaba sucediendo y tenían que excavar, ya que probablemente había un tesoro y un espíritu quería que él lo encontrara. Pero el padre le recomendó que no siguiera las instrucciones de los muertos y no buscara lo que no se le había perdido. La familia iba a realizar un viaje el fin de semana, pero el joven decidió no ir de último momento para así poder hacer lo que le pedían las voces.
Así que pidió ayuda a 2 amigos y se pusieron a excavar. Efectivamente, sí encontraron algo, pero no era un tesoro, sino una calavera, a la cual decidieron dejar en el mismo sitio y volver a echarle tierra. Desde ese entonces, la vida del joven cambió. Se volvió más huraño, dejó la escuela y su semblante reflejaba terror. Hasta que, un día, todo aquello que lo atormentaba lo llevó a la tumba, pues apareció colgado del árbol de su patio con una cuerda negra, un tipo de cuerda que no se vendía en ese pueblo. No se supo de dónde pudo haberla sacado. Después de esa horrible tragedia, su familia se mudó a Cuernavaca. Después entraron y salieron muchas personas por la casa, ya que las familias no soportaban estar rentando tanto tiempo, pues reportaban actividad paranormal. Pasó el tiempo y la muerte volvió a arribar al embrujado lugar, pues se encontraron 2 personas ahorcadas en el mismo árbol del patio. Tras ese lamentable suceso, la casa se quedó en abandono mientras sus paredes se deterioraban, hasta que después de un tiempo una inmobiliaria compró la casa para tumbarla y construir condominios. Pero no fue suficiente para destruir la maldición que habitaba en la propiedad, pues los rumores dicen aún está embrujada, ya que 2 personas más se han quitado la vida colgándose en aquel árbol. El pueblo fantasma de Misnebalam. En Mérida, Yucatán, existe un misterioso pueblo llamado Misnebalam. En sus buenos tiempos, llegó a ser habitado hasta por 170 personas, las cuales se dedicaban al cultivo de la planta enequén. Sin embargo, en la actualidad, el pueblo está completamente abandonado, pues la gente cuenta que en Misnebalam espantan. A lo largo de su historia, espeluznantes muertes han marcado sus tierras. Una de las más aterradoras leyendas del lugar comienza en 1910, con la historia de un niño llamado Juliancito. Era un hijo de un trabajador de la hacienda. Una desolada noche, mientras jugaba con su pelota de hilo rojo, fue atacado por un peón, quien lamentablemente le quitó la vida. Juliancito amaneció colgado de un árbol. Desde que Juliancito murió, el pueblo ya no volvió a ser el mismo, pues el inocente niño no logró irse a descansar e hizo del pueblo su hogar. Al niño se le puede ver por los alrededores de la hacienda, aunque su lugar preferido es el de los columpios. Generalmente, uno de los juegos se mueve como si alguien estuviera meciéndolo, independientemente que haya viento o no. No solo este espíritu fue el que hizo marcharse a los habitantes de Misnebalam, ya que se dice que decenas de entidades paranormales habitan el tétrico lugar, como el monje negro que aparece en el techo de la iglesia y extiende sus brazos como si te diera la bienvenida al pueblo de los fantasmas. También se cuenta de una mujer que lanza un grito estremecedor en punto de las 3 de la madrugada. Sombras que te miran desde las casas abandonadas, entre otros fenómenos. Luces de la hacienda, las casas y la iglesia se prenden automáticamente. Voces y ruidos extraños que emanan desde la oscura soledad. Esto y más es lo que te espera en Misnebalam, el pueblo donde el mundo de los muertos y los vivos está unido. La casa del terror embrujada. En Mexicali, Baja California, existe una casa del terror llamada Misión Dragón.
Las personas en busca de una experiencia diferente y aterradora van a las instalaciones para encontrarse con diferentes tipos de monstruos, fantasmas y demonios interpretados por actores. Sin embargo, detrás de esta tenebrosa escena hay una leyenda y un fantasma de verdad. En los años 90, esta propiedad había sido un enorme restaurante chino, el cual estaba repleto de animales traídos desde Asia. En el gigantesco y bien decorado patio había un estanque donde habitaban ranas y peces chinos de la suerte. El pozo de agua no contaba con protección alguna, por lo que, lamentablemente un día, el hijo de una cocinera falleció ahogado en el agua turbia. El restaurante al poco tiempo cerró y se quedó abandonado algunos años, hasta que en el año 2008 nuevamente abrió sus puertas al público, pero ahora como una casa del terror. Integrantes del staff cuentan que cuando visitaron por primera vez el lugar quedaron estupefactos, pues no podían creer lo que habían encontrado. Cadáveres de perros y gatos completamente secos, excremento humano, como si hubiesen quedado personas atrapadas entre sus paredes. También se encontraron con una cárcel con sus respectivas regaderas, cadenas ancladas a la pared, camas de metal con espacios pequeñísimos entre una y otra. Quienes dormían ahí prácticamente tocaban el metal con sus narices. Por otro lado, hallaron juguetes, cartas que jamás fueron enviadas, fotografías, pasaportes y un sinfín de pertenencias de migrantes chinos que buscaban un lugar mejor en tierras mexicanas. Dentro de esta casa aún hay misterios sin resolver, pues incluso hay cuartos ocultos a los cuales es imposible entrar, además de que se rumorea de que hay túneles subterráneos que te llevan al barrio chino. Visitantes y trabajadores de la Casa del Terror han reportado actividad paranormal en las instalaciones, pues de pronto en el recorrido aparece misteriosamente un niño, al cual se puede ver en una fotografía que se tomó hace algunos años. También se habla de muchos accidentes, pues muchos infortunados se cayeron al estanque donde murió el infante. Algunos de ellos mencionan haber sido empujados por una fuerza invisible, por lo que antes de que ocurriera una fatal tragedia, se mandó tapar el estanque. Se dice que además del espíritu del niño, deambulan muchos espíritus más, pues se dice que antes de ser restaurante, el lugar fue sede del fallecimiento de muchas mujeres. La Dama de Blanco. En el pueblo mágico de Álamos, Sonora, abundan las leyendas sobrenaturales de fantasmas. Eran personas que después de morir en un pueblo, se quedaron a vagar entre sus colonias, calles y casas, como es el caso de la Dama de Blanco, una hermosa chica que perdió a su verdadero amor de una manera trágica e inesperada. Esta historia de amor comenzó cuando Beatriz, una joven de la alta sociedad, se enamoró de su sirviente, a quien veía a escondidas de sus padres, quienes le tenían prohibido estar con él. Dispuesta a dejarlo todo, un día decidió escapar con el hombre, pero sus padres los descubrieron y mandaron a encarcelar al joven. No pasó mucho tiempo en que lo liberaran, aunque no sin antes advertirle que no se volviera a acercar a su hija. A los jóvenes no les importaba la opinión de los demás y continuaron con sus planes de estar juntos. Lamentablemente, en esta ocasión les iban a truncar los planes para siempre, pues los padres mandaron a quitarle la vida al novio de su hija. Aunque la muchacha nunca se enteró de qué pasó con él, los restos de su amado estaban muy cerca de ella,
ya que el joven fue enterrado prácticamente en el patio de la casa de Beatriz, pues frente a la propiedad había un panteón. La chica quedó destrozada, pues los días pasaban y el joven no aparecía. Así que cada que podía y tenía la oportunidad, se escapaba de su casa a buscarlo, por lo que los padres optaron por encerrarla en su cuarto bajo llave. Esto hasta que un joven pudiente pidiera su mano. Cansada de esperar y de sufrir, Beatriz una noche decidió quitarse la vida, lanzándose por el balcón vestida de blanco. Lo que ella no sabía es que después de su fallecimiento, ella se encontraría con su amor, pues la leyenda cuenta que por las noches se puede ver una mujer vestida de blanco que sale desde la casa y corre hacia el cementerio a encontrarse con el hombre al que ama. En la actualidad, la hermosa Casa de las Delicias puede ser visitada. El mismo vigilante te da un recorrido por la propiedad a la que solo puedes llegar pasando por el panteón. Muchos de los visitantes son testigos de la actividad paranormal, pues aseguran que se pueden ver fantasmas dentro y fuera de la casa, en especial el fantasma de la Dama de Blanco. La tumba de la Llorona. El pueblo mágico de Jerez, Zacatecas, es sede de una joya arquitectónica como lo es el Panteón de Dolores, donde criptas y mausoleos de la antigüedad decoran el tétrico lugar, y aunque cada tumba tiene una historia peculiar, hay una específica que causa escalofríos. Es llamada la tumba de la Llorona. El monumento funerario lo puedes encontrar en la entrada a la derecha. Su aspecto es parecido al de una virgen, lo cual pudiera sonar reconfortante, si no fuera porque ella está llorando y su rostro transmite un profundo dolor. A esta tumba se le asocian manifestaciones paranormales, pues se dice que a pesar de que la Llorona es de piedra, mueve sus manitas, lagrimea y cierra los ojos. La leyenda cuenta que cuando la estatua cierra los ojos, significa que la Llorona salió a buscar a sus hijos. Pues se cuenta que cuando vivía esta mujer, cometió un pecado imperdonable, quitándole la vida a sus 3 hijos de la manera más cruel. A 2 de ellos los ahogó y al otro lo quemó. Aunque poco después se arrepintió, ya era demasiado tarde. Fue condenada a llevar una pena que nunca iba a terminar, incluso después de su fallecimiento, pues los habitantes de Jerez han sido testigos de que por las noches desoladas se escuchan desgarradores lamentos de una mujer que va gritando. Cuando se le ha descubierto a la estatua con los ojos cerrados, curiosamente, los espeluznantes gritos hacen eco por el pueblo. Es por eso la leyenda. Sin embargo, esto no acaba aquí, pues cuando la Llorona anda suelta, los niños corren peligro, ya que si el fantasma se encuentra a un niño en su camino, piensa que ha encontrado a su hijo, pero cuando se da cuenta de que no lo es, se lo lleva para hacerle lo mismo que le hizo a sus hijos fallecidos. La casa de la tía Toña. Dice la leyenda que hace muchos años existió una solitaria viejita de gran corazón, la cual le abrió las puertas de su casa a los niños pobres de la localidad para brindarles comida, cobijo y amor. Lamentablemente, los niños no valoraban el desinteresado esfuerzo de la tía Toña, por lo que se la pasaban haciéndole la vida imposible.
hasta que un día Toña enloqueció y comenzó a golpear a cada uno de los niños hasta quitarles la vida. Posteriormente aventó los cadáveres al río. Cuando la cordura regresó a Toña, llena de arrepentimiento, subió a su cuarto y se quitó la vida. La casa se puede encontrar en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, donde, lamentablemente, esta trágica historia no ha llegado a su fin, pues muchas personas que van en búsqueda de la casa de la tía Toña tienen fatales desenlaces, como es el caso de 23 jóvenes que cayeron por la barranca en el camino a la maldecida casa. ¿Por qué es tan peligroso tratar de llegar a la casa de la tía Toña? ¿Por qué el camino a la casa está lleno de barrancas, poca iluminación y todo el trayecto está lleno de neblina? Además de que es bien sabido que Toña odia recibir visitas, por lo que hace de las suyas para evitar que los visitantes logren entrar al embrujado lugar. Los testigos que han logrado sobrevivir a la rabia de la tía Toña mencionan que desde que se encuentran en el bosque se pueden escuchar los lamentos de una mujer y las tétricas risas de los niños. Conforme más cerca están de la casa, se pueden escuchar cómo grandes objetos caen al río. Cuando finalmente cruzan el arriesgado puente inestable para llegar a su destino, se puede apreciar el furioso rostro de una anciana que se asoma por la ventana. Uno de los rumores es que el cuerpo de Toña sigue en la casa y que su alma ha sido condenada a ser molestada por los niños que ella despiadadamente les quitó la vida. La mano en la reja. Hace mucho tiempo, durante los últimos años del siglo XIX, una hermosa chica de gran corazón llamada Leonor, quien se había enamorado de un joven teniente, a quien conoció cuando ella hacía voluntariado curando a los enfermos de bajos recursos. En el santuario Guadalupe de Morelia, Michoacán, su noviazgo iba viento en popa hasta que una mala jugada del destino haría de la vida de Leonor un suplicio que no ha terminado a más de un siglo de esta terrible historia. El padre de Leonor tenía que salir por un largo tiempo fuera de la ciudad. Este fue el comienzo de la tortura que la joven sufriría. Ella se había quedado al cuidado de su ruin madrastra, quien le tenía envidia por su belleza y bondad, por lo que no la dejaba salir a divertirse sanamente como las demás chicas de su edad, por lo que no le quedaba remedio a Leonor de por las noches encontrarse con su amado. Esto cuando nadie los viera. Él estaba del lado de la calle y ella estaba en su cuarto en el sótano, y a través de la reja ellos se decían palabras de su amor. Se dice que el joven, para evitar que hubiera testigos de su amor, se vestía siniestramente de negro y se pintaba como calavera para simular ser un alma en pena, por lo que las personas que se cruzaban en su camino corrían despavoridos hasta perderse. Los habitantes del barrio de San Diego sabían que no debían salir a ciertas horas de la noche si no querían encontrarse con el espectro, por lo que Leonor y el teniente podían verse libremente. Sin embargo, la madrastra, mientras espiaba a Leonor, se dio cuenta del engaño del supuesto fantasma y de que su hijastra y el teniente planeaban casarse en cuanto el padre de la joven regresara. Así que, llena de rabia, planeó un macabro plan para separarlos y que la joven nunca fuera feliz. El joven tuvo que salir también de la ciudad por algunas semanas, dejando desamparada a Leonor en la casa donde no era querida, pero en ese entonces no estaba tan mal la situación. Cuando él se marchó, vino lo peor.
pues la madrastra encerró en el sótano a Leonor y mandó tapar la ventana con cemento para castigar a su hijastra. La dejó sin comida ni agua y le ordenó a los sirvientes que no la fueran a ver. Leonor comenzó a morir lentamente de hambre y sed. Solo sobrevivía de un poco de limosna que le daban los peatones que pasaban por la casa, ya que había quedado un pequeño hueco del cual Leonor sacaba su mano y pedía un poco de agua y pan. Los transeúntes le daban algo de sobras. Ella les pedía que la ayudaran a salir, que estaba prisionera, pero la madrastra los convencía de que la muchacha estaba loca. Cuando el teniente regresó, entró por la fuerza a buscar a Leonor. Sin embargo, llegó demasiado tarde, pues Leonor había muerto. Estaba hecha huesitos y su rostro estaba pálido como la muerte. Con todo el dolor de su corazón, el hombre la vistió de novia y la enterró en el santuario, el lugar donde se conocieron. Pasaron los años y la antigua casa de Leonor se convirtió en el centro cultural de la UNAM de Morelia, lugar donde el trágico pasado aún persiste, pues la leyenda cuenta que se pueden escuchar fantasmales lamentos que suplican por caridad y se puede ver una temblorosa y esquelética mano que sale desde la reja. Es el alma en pena de Leonor que aún mendiga después de fallecida. El tren fantasma. En octubre del año de 1972, alrededor de 1900 habitantes de Saltillo, Coahuila, viajaban de regreso a su tierra después de haber ido a visitar a San Francisco de Asís en Real de 14, cuando de pronto el tren donde viajaban tuvo un fatal accidente, el cual pondría de luto a todos los mexicanos. Los pasajeros que aún seguían con vida suplicaban con gritos de dolor por ayuda mientras estaban atascados entre los fierros y los cadáveres. Los coahuilenses de Saltillo hicieron una labor de días para rescatar los cuerpos, aunque no se sabe exactamente la cantidad de fallecidos. Se sabe que fueron cientos los que perdieron la vida en el tren. Se dice que hubo cuerpos que nunca se encontraron, por lo que da origen a la teoría de que bajo esas vías siguen algunos cuerpos enterrados. Lamentablemente, muchas de las almas que fallecieron se quedaron atrapadas en el Puente Moreno, lugar exacto donde ocurrió el accidente, condenadas a vivir en las vías del tren que les truncó la vida. Los lugareños cuentan que por las madrugadas se pueden escuchar los lamentos de seres que no podemos ver, y en ocasiones a lo lejos, en la oscuridad, emanan unas luces como si pertenecieran al tren que viajaba por las vías. Se puede escuchar el sonido peculiar del tren cuando avisa su llegada. En las casas de los alrededores se pueden ver sombras que traspasan las paredes y murmuran entre sí. La mayoría de las veces parecen voces de niños. Quienes han sido testigos de estas manifestaciones paranormales aseguran que los espíritus más traviesos son los niños, pues disfrutan de asustar a las personas. En una ocasión, un velador que pasaba por el lugar vio a un niño llorando que esperaba a su madre fuera por él. El niño mencionó que había estado esperando por mucho tiempo. Al llamar el hombre a las autoridades, le comentaron que el último tren que pasó ahí fue hace muchos años. Cuando el hombre volteó a ver al niño, él comenzó a reír mientras su figura desaparecía. Un señor alrededor de 80 años recuerda con melancolía ese accidente. Menciona que fue el peor viaje de su vida y por otro lado el mejor, pues fue el último viaje que tuvo a toda su familia reunida.